Yo creo que le decía a Orly Terranova cuando se hizo la presentación que por ahí el error fue haber no mostrado el master plan del autódromo y solamente quedó presentación del circuito de MotoGP porque quedó desvirtuado el trabajo real que hace ya muchos meses que yo también estoy colaborando con ellos, que se está haciendo, y es un plan de llevar el autódromo al siglo XXI. Entonces, acá esto empezó como un proyecto de automovilismo, no es cierto que haya sido un diseño del motociclismo, porque el proyecto del automovilismo empezó mucho antes que lo de MotoGP, porque después se sumó lo de MotoGP cuando Dorna decidió que no quería volver más a Termas y que si volvía a Argentina quería hacerlo en Buenos Aires. Entonces, este trabajo que se está haciendo hace muchos meses con el estudio de Tilke, de común acuerdo y con un acuerdo de confidencialidad con la Fórmula 1, es un proyecto integral pensando en los reglamentos de Fórmula 1 del año 26-27 adelante. En el devenir de la semana se sumó la alternativa de lo de MotoGP y en realidad se hicieron dos modificaciones del proyecto del master plan inicial, que fue la chicana cortita, viste que hay una chicana de motos, una media y una larga, y se invirtió la chicana por detrás de los boxes, que fue la única modificación que se hizo por un tema de seguridad y porque necesitan los air fences por el tema de la velocidad de las motos. Pero este proyecto se contempló integral pensando en automovilismo, pensando en la unión del circuito 12, modificando la bajada del tobogán, pero dejando la bajada del tobogán para hacer un circuito de 3.300 metros, como es el 8 y el 9, y también en consulta con el autódromo, porque todo el mundo dice, no, porque se pierde esto, se pierde el otro. Cuando vos hablás con la gente del autódromo, te dicen, se usa el 8, el 9, el 6 y a veces el 12. Y estos son los cuatro circuitos. Y acá vas a tener, al final del master plan, si se concreta la horquilla larga, 6 alternativas de circuitos de autódromo y obviamente se va a reposicionar otro tema que se mencionó que estaba equivocado, que no se pierde el cartódromo. Si se hace la horquilla larga, se tira abajo la tribuna de la horquilla y se extiende esos 600 metros el circuito de Fórmula 1 allí, el cartódromo se corre del lugar y también está contemplado un diseño nuevo de un cartódromo para llevarlo también al siglo XXI. Entonces, a ver, yo no estoy, no, cada uno le puede gustar o no le puede gustar. Lo que quiero decir es que acá no es que Tilke un día se levantó el dedo al viento y dijo, bueno, vamos a hacer esto. Acá hubo mucho trabajo, se está integrando todo el tema de la fibra alrededor del circuito, el tema de toda la integración electrónica de los banderilleros electrónicos, de un control de carrera moderno. O sea, hay mucho trabajo puesto y pensado en todas las categorías. Si vos habrás visto lo que te mandaron, en el plan, que es el master plan hecho, está Sí. pensado el 12 con la adaptación del turismo carretera, lo del TCR, el TC2000, la Fórmula 4, el turismo nacional, MotoGP, Fórmula 1. Y yo creo que acá, lamentablemente, por ahí se informó de forma equivocada, pero el trabajo integral es muy grande, es llevar el autódromo al siglo XXI, porque nosotros la última reforma que hicimos fue una reforma muy chica porque la FIA no nos permitió hacer más nada en esa época por las muertes de Senna y Ratzenberger. Y obviamente sí hicimos una parte edilicia de muchos cambios, pero acá se adecúan los boxes de 15 por 15 a 15 por 23. Se tiran abajo todos los boxes viejos de la década del 70 que están en la parte posterior. Se hace un solo nivel de paddock posterior y se está trabajando en un túnel alternativo que se está trabajando en ver dónde es el mejor lugar, porque se había pensado en un momento hacerlo por abajo de la curva 1 nueva, pero obviamente hay mucho temor de los desniveles que se pueden producir por el terreno del autódromo, que es un terreno muy fangoso en el fondo. Pero bueno, nada, yo lo que te quería contar es que es un trabajo integral pensando sobre todo en el automovilismo y adaptado al MotoGP, que no tiene nada que ver con que diseñaron el moto. Y una cosa más quiero agregar, porque hubo muchos temas con este tema. No es que Bueno, no se evaluó el 12 o el 15, ¿entendés? Se evaluó y se hizo con Fórmula 1. Si vos ves ahora te dejo hablar. Si vos ves todas las simulaciones de velocidad, se hizo un proyecto. No se puede cortar por el lago porque es una locura y muy peligroso, y aparte el lago es un lago compensador con el otro lago, con lo cual no se puede cortar. Y tampoco se puede por velocidades integrar la parte de Saloto, porque si no deberías hacerle 3 chicanas, con lo cual sería un sacrilegio en ese sentido. Entonces lo que se optó fue
utilizar la parte corta de las 178 hectáreas del autódromo, como está el 6, el 8 y el 9, y dejar el 12 habilitado para el turismo carretero, otras categorías como fue el turismo pista el otro día que las quiso usar. Así que bueno, esta es la explicación 360 del proyecto. Ahora te escucho. Sí, no, está bien. Estábamos viendo recién, fíjense, el plano donde se veían todas las opciones de circuito. Lo podemos volver a compartir. En definitiva, es el que más representa el anterior, el que más representa todos los dibujos que quedarían en el circuito. Bueno, ahora lo buscamos, porque hay uno que muestra todos los trazados. Me dejas, Cris, lo hablamos el fin de semana un poco con Felipe. Yo creo, Felipe, que Sí. acá nadie pone en duda la seriedad del proyecto, ni de cómo se trabajó, ni cómo se proyectó, ni demás, pero también hubo otros proyectos que por ahí eliminaban o no tenían en cuenta sectores clásicos del autódromo y sin embargo gustaba más en el público. Yo creo que esto no le generó atracción a nadie, porque esto es unánime, digo, lo sentís, no Digo. gusta para lo que sería el autódromo del futuro. Pero vos también, está claro lo que vos explicás, que la Fórmula 1, la FIA, no permite que se haga un circuito largo. Ahora, sería un sacrilegio meterle chicanas al circuito largo, pero también se podría hacer con más terreno algo más atractivo que lo que se hizo en cuanto a dibujo de circuito, Felipe. Es una opinión personal, pero también es un poco la sensación de lo que opina el público también, ¿no? Sí, sí, obviamente es subjetivo, te puede gustar o no te puede gustar. Lo que pasa que acá lo que yo quiero aclarar es que no es que se hizo este dibujo y no se pensó en el 15, en el 12, en el lago, la chicana. Primero que no tenés las velocidades que alcanzan los autos internacionales, un hueco, un Fórmula 1 sobre la recta de lo que es el 12 o el 15 y Salotto, son imposibles porque no te alcanza el terreno, deberías pasar por la avenida Escalada, creo que es la que corta abajo, si no me acuerdo mal. Sí. No te alcanzan los metros para poder hacerlo. Entonces, los autos, acá este circuito que vos ves de Fórmula 1, ya tiene contemplado el nuevo reglamento 26 y aunque parezca mentira, tiene tres zonas de DRS. La zona de la recta, la subida que viene desde lo que es la curva 3 hacia arriba y la recta opuesta. Y vos tenés tres zonas de DRS utilizando la horquilla larga, evaluados por Fórmula 1 y por lo que significa el reglamento, que ni siquiera nosotros sabemos lo que va a ser el reglamento, las modificaciones que ya están trabajando en el 27 y 28. Entonces, pues decís, ok, no me gusta, perfecto, lo tomo. Pero obviamente lo que quiero aclarar es que el trabajo que se hizo acá es un trabajo exhausto, a fondo, y también se hablaba del asfalto. Hoy por hoy, por ejemplo, te cuento un tema, Tilke está evaluando en dónde encuentra el granito que está buscando para integrar con el asfalto, para hacer el mejor asfalto para una carrera de autos, no para asfaltar un autódromo como si fuera una autopista. Y hay mucha diferencia en ese concepto, ¿no? ¿A dónde está la cantera? ¿Voy a Barcarce? ¿Voy a Mar del Plata? ¿A dónde busco? Y entonces se Sí. está trabajando en ese concepto. Está buenísimo saber todos estos detalles también. Insisto con lo que la seriedad del proyecto está claro y sobre todo involucrándose la gente que está involucrada, no hay duda de que la seriedad del proyecto. Acá lo que está también, Felipe, la conservación de la historia del autódromo, me parece que en la parte chica donde se va a hacer la obra no queda ningún rasgo de lo que fue el autódromo del pasado, porque no tenés una curva con una característica como la del 9, no tenés una curva como Ascari. El tobogán te va a quedar, es cierto, pero después lo que le va a quedar al automovilismo o a la actividad nacional y zonal es un dibujo muy poco atractivo. Y no estoy diciendo de que el 8 o el 9 eran circuitos que nos estaban dando satisfacciones, pues también había quedado chico. Pero digo, si se hace una obra de esta naturaleza, por ahí con tres sectores de zona de DRS, por ahí a la Fórmula 1 le resulte. A mí me da la sensación que tampoco es atractivo para la Fórmula 1. Pero digo, para lo que nos va a quedar, tampoco creo que se aproveche semejante inversión para que nos quede algo que nos genere hasta incluso orgullo a nivel mundial, ¿no? Como lo fue el autódromo para los argentinos a lo largo de la historia. Bueno, orgullo a nivel mundial te va a quedar porque va a ser uno de los pocos circuitos en el mundo homologado grado A de FIM y grado 1 de la FIA. No, de ese Con lo aspecto cual sí, ya digo es de un orgullo característica de circuito, digo, tener ¿no? eso. De característica de Bueno, a circuito. ver, sí, a ver, ya te digo, es el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Acá lo que quiero decir es que
Yo creo que hay que llevarlo al autódromo al siglo XXI y puedo hablar con conocimiento de causa porque todo lo que el autódromo tiene hoy puesto, en su mayoría de infraestructura y todo, lo construí yo con todo el equipo que hicimos Fórmula 1 en la década del 90 y lo pagamos nosotros y lo hicimos a conciencia de que todo lo que estábamos invirtiendo en el autódromo lo dejamos y lo hemos usufructuado todo durante los últimos 30 años. Entonces, por eso me sumo un puntito por encima de las opiniones porque yo sé lo que cuesta, lo que es el trabajo y lo que hay que hacer. Después, si el dibujo te gusta o no te gusta, yo la verdad que a mí no lo tomé como un tema prioritario, pero sí pensé en la colaboración que me pidieron, en llevar el autódromo al siglo XXI, en tener un autódromo homologado para motos y para autos, comenzar haciendo la carrera de MotoGP y aspirar a poder traer la Fórmula 1 de vuelta a la República Argentina, con una decisión que yo creo que es clara, porque primero se hace la obra y después tratemos de traer la carrera, porque hoy por hoy no hay hueco en el calendario para confirmar la fecha. Entonces, bueno, ahí estamos. Está buenísimo y es cierto, ¿no? Vos fuiste de los que trajo la Fórmula 1 en la década del 90 y el otro día lo decías, que no tuvieron la oportunidad en ese momento de hacer otra cosa que no fuese el Mickey Mouse, que a vos no te había dejado satisfecho. Digo, este proyecto me parece que lo que debe evitar es repetir lo que pasó en el pasado, de que quede un dibujo que tampoco nos genere satisfacción, porque digo, si vos preguntás en el mundo de la Fórmula 1 si recuerda al paso de la Fórmula 1 como un circuito que los dejó marcados, me parece que no fue así. Y me parece que con esto puede llegar a pasar lo mismo. Es lo único que a lo que nosotros, con buena intención, Felipe, porque todos queremos que el autódromo se modernice, me parece que todos estuvimos detrás del proyecto, fuimos a la legislatura para pedir por la puesta en valor, se está concretando ese compromiso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de la puesta en valor del autódromo, pero tampoco a cualquier precio. Digo, debería ser algo que se haga lo voy a poner en estos términos, con buen gusto, que es lo único en lo que podemos diferir. Sí, seguro. A ver, Leo, estamos hablando de un circuito que cuando el arquitecto Félix González en el 51 le pidió al gobierno de la ciudad, con apoyo del presidente Perón, diseñar ese circuito con 10 pistas alternativas que después no se fueron usando, con un dibujo en donde se subía por la recta principal de entrada y después se volvía y se modificó y todo. Obviamente han pasado 73 años de ese momento. Entonces, a ver, el circuito número 6, cuando se hizo en la década del 90 al 94, 95, yo no tenía otra alternativa. Me dijeron, o habilitamos este circuito o no tenés Fórmula 1. Y nunca estuve orgulloso del circuito número 6, las modificaciones que se hicieron, porque para mí era un circuito como el de Hungría, un circuito imposible de pasar, trabado. Bueno, este circuito que está ahora, yo entiendo que se pierden algunos de los diseños, pero entiendo que con los desarrollos y los estudios que se han hecho, a ver, hoy hay tecnología que en la década del 90 no había. Nosotros hemos simulado, tanto con Tilke como con la Fórmula 1, un auto de Fórmula 1, un auto de WEC, un Mercedes de GT3, un auto de turismo carretera, un auto de TCR, todas las alternativas de velocidades de los autos, y da que el espectáculo obviamente es mucho mejor de lo que está. Entonces, yo lo que voy es, me matan las opiniones de alguno que se sentó a tomar un café y me va a decir a mí que no le gustó. Bueno, no te gustó, pero no podés decir que acá no está pensado. Acá está pensado para que pueda correr un auto de turismo carretera, pueda correr un auto de Super TC2000, de TCR, de turismo pista, de todas las categorías nacionales que pueden ir al autódromo. Y se hizo a conciencia con ese lado. Después, bueno, si te gusta o no te gusta, yo creo que es mejor que el circuito 6 que tenemos en este momento para eventos internacionales, y creo que el circuito alternativo está en el medio entre el 8 y el 9 para dar mejores espectáculos. Pero bueno, volvemos a decir el vaso lleno, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Martín. Felipe, ¿cómo estás? Martín Pache te saluda y te quería consultar con respecto al 12. Hola, Martín. ¿Todo bien? Con respecto al 12, la mega obra contempla una modernización también de la pista del 12, o sea, de todo lo que es la recta hacia Saloto y la recta de vuelta, digamos. ¿Contempla eso también, la modernización? No, contempla la unión con el 12, pero lo que está hecho en el 12 no se va a volver a tocar, porque no se va a modificar ni el radio, ni Saloto, ni los pianos. Lo que se va a modificar es el piano de entrada al 12, que del lado izquierdo están los pianos de Fórmula 1 de la década del 80, que son muy peligrosos, pues son unos
unos pianos muy altos y se van a hacer pianos FIA como tienen que ser en la entrada de ese lugar, pero nada más. Ujú. Juli. Felipe, buen día. Julián te saluda. Con respecto a lo que van Hola, a hacer Julián. buen día. Con respecto a lo que van a hacer las obras, porque el master plan que se dio a conocer el otro día se contemplaba lo de MotoGP con inicio en octubre y finalización cerca de marzo del 27, cuando va a ser la fecha de MotoGP. ¿Cómo va a ser los plazos para lo que es el circuito FIA o de Fórmula 1? Y si hay una aprobación de la Comisión de Circuito de Fórmula 1, ¿y cuándo sería? La aprobación del circuito de MotoGP ya lo hizo la FIM y Dorna. El de Fórmula 1 todavía no está aprobado porque la comisión de circuito se junta a mediados de septiembre, pero está, digamos, todo lo que se diseñó y se construyó pasó por el filtro de la FIA antes de presentar todo lo que ustedes están viendo ahí, con lo cual se espera que no haya ningún contratiempo. Digamos, acá hay simulaciones ya hechas con la FIA y con Tilke, con lo cual no debería haber ningún problema con la aprobación. Es simplemente un tema de que la comisión de circuitos no se junta todos los meses para este tipo de cosas, ¿no? Felipe, acá la gente mucho pregunta por qué, si podés explicar de por qué técnicamente la FIA, la Fórmula 1, no autorizaba a diseñar un circuito sobre el sector del lago. Porque incluso en el 2017 hay un proyecto de TIPSA, otro también del propio Tilke, que utilizaba aquel sector, pero claramente la Fórmula 1 va a cambiar mucho a partir del año que viene. ¿Algo tiene que ver con eso? Sí, a ver, en el 2017, cuando vino Charlie Whiting, hicimos los diseños, la idea es contemplar, el viejo anhelo que yo impulsé también en ese momento fue recuperemos el 15. O sea, un circuito que creo que tiene historia, tradición. El problema es que el resultado que volvió de la Fórmula 1 y FIA en ese momento, que no es este dibujo, es otro, Sí. venía con 3 chicanas. Unas antes de Salotto, una en el medio de Salotto y otra a la salida de Salotto por el tema de las velocidades. Después, obviamente, se barajó el tema del lago, pero el lago es sumamente complejo porque obviamente el lago no se puede tapar, no se puede cortar, porque lo utilizan para otros recursos, digamos, digo, es compensatorio, con lo cual también se torna peligroso, porque tenés que más o menos envolver los autos para evitar que se toque un auto y termine cayendo invertido en el lago y transformaste un tema de seguridad mucho más complejo. Entonces, el 17 no se avanzó y esa era la idea, porque tampoco creo que meterle 3 chicanas a Salotto es algo que querramos ver y que sirva, y se pierde totalmente el concepto. Lo que pasa es que en el 17 te voy a contar, la Fórmula 1 en la simulación que hicieron, salía que el auto salía de la horquilla, hacía el ciervo, doblaba en Salotto y recién frenaba en Ascari. Claro. No sé, como yo te dijera, Todo a fondo. 78 segundos de aceleración plena a fondo. Con lo Sí, cual sí. iban a 360 kilómetros por hora. Era un tema de seguridad, porque vos aplicaste esas velocidades y eso significa que necesitas 200 metros de escape para cada lado. Tenés que tener unas distancias que son imposibles de poder cotejar porque no las tenés ahí en el autódromo. Pero bueno, ideas obviamente hay muchas. Pero acá lo que se hizo es, te vuelvo a repetir, se trató de mantener el tobogán modificado, porque el tobogán per se hoy por hoy, desde el año 90 no se utiliza porque ya era peligroso en ese momento y porque está a la salida del túnel y no hay lugar para extender. Inclusive estamos evaluando una cosa que le propusimos, que es, llevemos el podio, si se hiciera la Fórmula 1, al palco presidencial como fue en la inauguración en el 52, ¿me entendés? O sea, toquemos un poco de historia en ese sentido. Pero bueno, se está trabajando en distintas cosas, pero bueno, Bueno, la FIA por- obviamente y la Fórmula 1 tienen. Por otra parte, porque digamos, todo esto va para adelante, es un proyecto serio, se habla ya de comienzo de obra, plazos y demás. La llegada de la Fórmula 1 obviamente depende de respaldos económicos, depende de acuerdos, incluso donde tiene que estar comprometido, entiendo yo, como pasa en todo el mundo con la Fórmula 1, el gobierno de turno, ¿no? Porque de alguna manera tiene que facilitar también la logística y demás. ¿Cómo está este proceso y aquellos que queremos que vuelva la Fórmula 1 a Argentina, según tu criterio, cuánto tiempo tenemos que esperar? Más todos los compromisos que tiene Fórmula 1, ¿no?
Acá hay un tema, Cristian, que ahora ayuda en todo este proceso, que cuando empezamos estaba en carpeta, pero no estaba cerrado. Es que hoy Liberty Media es dueña de las dos categorías. Es dueña del 100% de Fórmula Uno y dueña del 86% de MotoGP. Si habrás visto ya este fin de semana en Bélgica, se empezaron a rumorear que la Fórmula Uno podría estar negociando con algunos equipos europeos una rotación que ya estaba en carpeta y por ahí ofreciéndole en los años alternativos una carrera de MotoGP para hacerlo. Acá la decisión que se tomó, que fue difícil, fue en la última reunión que tuvimos con Fórmula Uno, que la tuvimos el lunes después de Silverstone, nos dijeron, nosotros no tenemos un espacio para Argentina en este momento en el calendario porque tenemos 6 carreras en continente americano, que es el 25% del calendario de las 24. Pero vieron con agrado de que se tomara la decisión igual, a pesar de no tener algo confirmado, de decir, vamos con la obra en fase 1 y vamos a avanzar con MotoGP, y se llegó a un acuerdo con MotoGP que forma parte del mismo proceso, y el primer objetivo es hacer las obras que van a empezar en 90 días aproximadamente, porque eso ya es un proceso de la ciudad, con AUSA, que van a hacer todas las obras, y van a tardar más o menos unos 12, 14 meses, y creo que se arrancan en octubre, terminarán en diciembre del 26 para tener todo listo para el 27, y demostrar que, por ejemplo, acá el problema es, si el día de mañana se cae una carrera en algún lugar del mundo, y te dicen, Argentina, ¿estás para hacer una carrera? Y no la podemos hacer porque no tenés el autódromo. Ahora Argentina tiene el autódromo. Es una alternativa, de la misma manera que la Fórmula 1 sacó ahora Imola y se sabe que hay unos problemas con Madrid, y entonces dice, bueno, si Madrid no llega, por ahí metemos a Imola como reserva. Bueno, la Argentina quiere tener el autódromo listo, y la idea es que dentro de 12 meses, 14 meses, estemos hablando de un autódromo totalmente renovado, listo para recibir a la Fórmula 1, y lo único que quedará es la parte de la horquilla larga y el cartódromo, que no tiene sentido tirar abajo una tribuna, extender la pista, cambiar el cartódromo en lugar, cuando todavía no hay nada confirmado. Pero es un proceso simple de hacer. Lo otro lo tenés que hacer ahora, si no, no sirve. Vuelvo a lo subjetivo, Felipe, que bueno, que en definitiva es la opinión también de la gente, y para mí también tiene un papel importante en esto. ¿Puede sufrir alguna modificación el dibujo, el trazado, el proyecto en sí? Mira, hay que ver ahora cuando Leo, la comisión de Fórmula 1, qué es lo que sale de la comisión. Es a mediados de septiembre, después de Monza. Puede ser que venga con alguna sugerencia, con alguna modificación, aunque no lo creo. Y después está otras cosas que son, una vez que empezás a levantar todo, que no son cosas menores, que estuvimos viéndolo con Hermann Tilke y con Christian Epp el otro día, y toda la gente de OSD, por supuesto, todo el tema de los desagües. No es un tema menor los desagües que hacen falta. Ustedes se acordarán el año 95, cuando hicimos la primera carrera, el problema que tuvimos en la curva 1 con la inundación. Después, para el año 96, hicimos todo el desagüe al lago. Pero bueno, hay que levantar y ver qué encontrás abajo. Esto es como cuando yo tiré abajo los boxes viejos en el año 94, los boxes que habían construido el amigo González en el 51, no los podía tirar abajo ni con una bomba atómica. Rompimos 2 bolas de demolición tratando de tirarlos abajo. Y después los de la década del 70 se cayeron como un mazo de naipes, pero ¿viste? Hay que ver. Obviamente puede sufrir modificaciones, pero se adecuarán en la medida que surjan alguna cosa. Yo no soy yo el que va a tomar esa decisión, pero digamos, te cuento de sentido común, ¿no? Sí, y sobre todo también acá mucho la gente pregunta en el chat ¿cuánto va a cambiar los circuitos respecto de la Fórmula 1 que se nos viene y la preocupación que hay con la cuestión de la energía, de la recarga de las baterías y demás? Porque vos también, está bien, no se quiere venir a correr al 12, pero vos tenés Bakú, que es un circuito callejero con una recta de 2 kilómetros. Digo, es difícil de entender cómo el criterio cambia de un lado al otro. Por ahí es más complejo una recta en un circuito callejero que en un autódromo convencional, ¿no? Sí, bueno, habrá que ver si Bakú queda más allá del 26-27, Leo. Acordate que Bakú ya lleva varios años en el proceso y se van modificando. De la misma manera que la gente me dice, bueno, se modificó Monza, se modificó Silverstone, se modificó, todos los circuitos se han ido modificando. No podés tirar una bomba y en 24 circuitos arrancás de cero. Pero bueno, la idea es que si vas a hacer de cero algo, lo trates de adecuar pensando del
27, 28, 29, 30 y lo que viene más allá, sin descartarlo el automovilismo nacional, en donde te deja un autódromo de 3.300 metros, alternativas varias como para poder correr. Y aparte de esto está conversado con la gente de la ciudad y el autódromo. Te vuelvo a repetir lo que dije al principio. Tomo dice, no, porque hay muchos circuitos. Después le preguntas, ¿cuántos circuitos se usan? Y te dice, se usan el 6, que es el homologado grado 4, el único circuito homologado que tiene el autódromo, el 8, el 9 y el 12 para algunas categorías. Y el 5. No claro. y esto lo que va pasa que, que... esto, sí. y el 5... Sí. Sí, es el 6, es el 8, es el 9, es el 5, a veces el 7, el 12. El 6 Sí. es el 8 y el 9, digamos. Es lo Por mismo. eso, pero vos podés usar el 6, Sí. o el 8 o el 9, 8, el 9. 7 que es digamos, el perimetral, y el 5, porque las categorías zonales sí varían, ¿no? Claro. Sí, usan el 5, pero bueno. Sí, Sí. los escucho. No, y el tema de Felipe del presupuesto, porque ahora las obras son con el gobierno de la ciudad, con AUSA que va a estar trabajando desde octubre, noviembre. Más adelante para Fórmula 1, ¿cómo se contempla? ¿Hay un plan B en caso de un cambio de gobierno, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires? A ver, hoy por hoy están las conversaciones entre OSD, el gobierno de la ciudad. OSD también ha tenido reuniones con el gobierno nacional. Ustedes saben que Daniel Scioli participó de principio en el proyecto, acompañó el proceso. El ACA está totalmente enterado de todo lo que está pasando con esto, a pesar de algunos rumores que han dicho que sabían, no sabían. César Carman, Eduardo Vaca están enterados de todo el proyecto global como está. Y estoy seguro que creo que en estos días se les va a presentar el proyecto más específico para que lo vean. Y la gente obviamente del motociclismo está bien integrado. Esto no está pensado, esto está claro que si vos acá no sumás el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, no se puede hacer una carrera de Fórmula 1, porque hoy una carrera de Fórmula 1 o una carrera de MotoGP, si no integrás el apoyo gubernamental, son imposibles de hacer. Tiene un impacto económico muy grande, pero el impacto económico no lo ve el promotor del circuito, sino que lo ve la ciudad en general. Entonces es por eso necesitas el apoyo. Pero hoy por hoy, digamos, esta conversación de Orly Terranova con Daniel Scioli ya existió, están al tanto de lo que está pasando, de las reuniones, y está claro que si no colaboran todos no se puede hacer. Pero tampoco podés hacerlo si no tenés a dónde hacer la fiesta. Entonces acá lo que se decidió es, vamos a hacer la fiesta y ver si está la posibilidad, porque hoy no hay circuito, no hay fecha para poder hacerlo, nada más. Felipe, dentro de la Fórmula 1, ¿cuánto sirve tener a un piloto argentino para que vean con mejores ojos llegar a la Argentina nuevamente? Tener Fórmula 1 nuevamente acá en Argentina. Y mucho. El personaje de Franco encima ha creado mucho ruido dentro de la Fórmula 1, no solamente para la Argentina. Y si no tomás lo que ha pasado con Max Verstappen. Max Verstappen, digamos, hablábamos de circuito. Zandvoort es un circuito que está homologado para Fórmula 1, pero bueno, está mirame y no me toques porque está flojito de papeles. Tiene el paddock dividido en dos áreas, un circuito que fue adaptado un poco a la regla de Fórmula 1, pero ya les habían dicho que para seguir en el calendario tenían que hacer un upgrade mucho más importante. Y bueno, Zandvoort es el último año y después ya no continúa en el calendario porque no da el circuito que es casi el que corría Lola en la década del 80. Entonces no se puede seguir corriendo Fórmula 1 en ese circuito, y a pesar de que tienen un piloto 4 veces campeón del mundo, se pierde. Obviamente, para mí sería un placer que podamos tener una carrera de Fórmula 1 y tenerlo a Franquito corriendo en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, que sería una fiesta para todos. Así que bueno, ese es el anhelo final, es la frutilla de la torta. Esperemos que se concrete.